20 con muchísima información, pero por sobre todo con muchísima energía. Sol, ¿cómo te va? Buen día Alexis, buen día a toda la gran teleaudiencia. Linda jornada de viernes, tenemos un cielo despejado, mucho movimiento, eso sí, en las calles, ¿eh? Claro, se concluye la primera semana de la segunda fase de la cuarentena inteligente. Este es el movimiento Costanera de Asunción, mucha gente ingresando a la capital. Es un día normal, como de aquellos que los vivíamos a principios del mes de marzo, por ejemplo. A cuidarnos entre todos. Tenemos un lindo viernes, vamos a compartir con ustedes mucha información. Iniciemos, ¿les parece? Con los datos del tiempo, que es lo que anuncia la Dirección de Meteorología para este día viernes. Bueno, vamos a iniciar, porque a esta hora cuando tenemos 15 grados de temperatura, 15 grados, 8, 9 kilómetros sopla el viento con dirección noreste. Para esta mañana, tarde y noche se presentaría así. Podríamos llegar a una máxima de 30 grados prácticamente, entre 26 y 30 grados, y para la noche vuelve a descender entre 23 y 16 grados. Vamos al pronóstico extendido, ¿también les parece? Así ya nos vamos organizando para el fin de semana. Día sábado, mínima 15, máxima 30 grados. Aquí, bueno, tenemos un día caluroso incluso. Para el día domingo, mínima 14, máxima 24, en donde hay probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas. Para el día lunes desciende aún más la temperatura, mínima 10, máxima 14, y para el martes mínima 8, máxima 17. Así se van a presentar estos días en Asunción y Gran Asunción. Y rápidamente vamos actualizando la cotización de monedas. Así amaneció el mercado cambiario en la fecha. El dólar en la compra 6.470, en la venta a 6.530, en la compra el euro a 6.100 guaraníes, a 6.800 en la venta. El peso argentino a 35 guaraníes en la compra y en la venta a 60 guaraníes. Y el real brasileño en la compra a 1.080 y en la venta a 1.185 guaraníes. En esta mañana, estos son algunos de los temas más importantes que vamos a ir abordando, por lo menos en esta primera hora, situaciones que se generaron en diferentes puntos del país. Hablamos rápidamente de esto que nos traslada rápidamente hasta el departamento del Guairá, el allanamiento a una dependencia municipal, específicamente el municipio de dicha localidad. Se constituye la fiscalía a fin de determinar esta denuncia con respecto a documentos falsos. Por otra parte, vamos a estar hablando de este asalto, persecución y posterior detención registrada en la zona de Fernando de la Mora. Esto ocurría en un surtidor. Tenemos las imágenes de circuito cerrado. En prosecución sigue este procedimiento encabezado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas. Eso que vemos y en cantidad es precisamente cocaína. Cocaína que estaba siendo en el laboratorio detectado por los agentes. Continúa el procedimiento. Por otra parte, vamos a estar hablando de esto que nos lleva hasta un albergue de la zona de Coronel Oviedo. 20 personas fueron aisladas, de las cuales 10 dieron positivo. Por ende, todas van a tener que cumplir la cuarentena por un tiempo mucho más considerable, por lo menos 21 días. Quédate con nosotros porque esta y otras informaciones las ampliamos en punto por punto. Iniciemos con lo que tiene que ver con el último procesamiento de test realizados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y a través de su cuenta oficial de Twitter, el ministro Julio Mazzoleni brindó el siguiente informe. Hoy, 28 de mayo, mejor dicho, ayer, 28 de mayo, se procesaron 665 muestras, de las cuales 16 dieron positivo, 5 del exterior, 9 contactos y 2 sin nexo, todos en aislamiento, 8 internados, uno de ellos en terapia intensiva, 10 recuperados, sumando así 402. Hablamos de un total de casos confirmados, 900. Bueno, hasta la fecha se han realizado 27.425 muestras, de las cuales 26.525 dieron negativos, de las cuales, hablamos ya del número que recién les venía redondeando, 900 contagiados
y 487 activos. De esta cantidad de contagiados, hablamos de 8 personas internadas. Estamos hablando de una persona en terapia intensiva, hace mucho no estábamos hablando de casos como este. Aislados 479 actualmente y recuperados 402. Mantenemos la cifra de fallecidos, 11 personas. Volvemos a desglosar estos números: 900 contagiados, del exterior 698. Aquellas personas que tuvieron un contacto con casos anteriores son 148 y sin nexo hasta el momento hablamos de 54 casos. Desde la Defensoría del Pueblo señalan que se tiene que realizar una investigación. El defensor del pueblo, Miguel Godoy, llegó hasta la Administración Nacional de Electricidad con el fin de solicitar informes a la estatal para que de alguna forma puedan explicar los tarifazos que se están dando y se están denunciando últimamente. La factura de la ANDE es un instrumento público que tiene un contenido que tiene que obedecer a la verdad de la potencia de energía que uno consume en su casa. ¿Ok? Esto no está ocurriendo porque el mismo presidente admitió de que no existen la cantidad de lectores que puedan pasar la información real sobre el consumo. Entonces, ¿qué ocurre? Luego de 12 meses, ellos hacen un cálculo aritmético donde nosotros evidentemente consumimos en el calor más aire acondicionado, consumimos más electricidad, etcétera, y ellos sacan un promedio de factura, ¿verdad? Un promedio de factura sobre un porcentaje irreal que quizás no estamos consumiendo. Y le están robando a la gente. Y ese es un robo camuflado con disposiciones administrativas ilegales. La cuestión es descubrir dónde está el problema, cuál es el problema y dentro de ese contexto ver una solución. Hoy, luego de estos informes, nosotros ya vamos a plantear una denuncia penal, ¿verdad? De manera que tanto esto como también si existen algunas personas o algunos funcionarios intermedios, ¿verdad?, que estén metiendo la mano en el sistema informático, porque no es un sistema tercerizado 100% asegurado y nos están poniendo la factura, que se vayan a las cárceles, hermano. No podemos... penal, ¿cuándo va a realizar? Una vez que tengamos todos estos informes, y te doy otro dato también, de que existen 3 clases en este momento de lo que serían medidores. El medidor electrónico mecánico, el medidor eléctrico y el medidor inteligente. El único que puede dar veracidad sobre el consumo es el medidor inteligente. ¿Quiénes tienen los medidores inteligentes con un control interno sobre su consumo? Las grandes empresas y las grandes industrias. Acá no vas a ver a un gran industrial hablando sobre un problema de sobrefacturación. Gente humilde y de familia media es la perjudicada por este sistema. La forma de medición de la lectura no es la que está principalmente cuestionada. Lo cuestionado es, el foco de la cuestión es que no se tomó la lectura. Y en consecuencia se aplicó un promedio porque hay que facturar. Eso es lo que realmente está cuestionando. Nosotros como nuestro sistema de lectura, y puedo hablar de Asunción que manejo, llegamos a un 98% de lecturas de verdad. O sea que con este sistema que estamos usando nosotros leemos cada medidor y eso alcanza un gran porcentaje, ¿verdad? Migrar a otro sistema de lectura implica inversión en millones de dólares. Con el fin de buscar terminar con los tarifazos, además presentará también una denuncia penal por producción de documentos no auténticos y lesión de confianza a personas innominadas, a determinarse luego de los informes. Ya pasaron 44 días desde el momento en que se denunció la misteriosa desaparición de Yuyu, la niña Juliet. Recordarán el caso aquel 15 de abril del mes pasado, cuando finalmente, luego de ciertas cuestiones bastante llamativas, finalmente se procedía con la denuncia. A partir de ese momento, todo un equipo especializado, tanto de la Policía Nacional como del Ministerio Público, quedó abocada a la investigación del caso, la localización de la niña, la detención de los padres
finalmente en este caso la madre y el padrastro, varias sospechas, el análisis de muchísimas conexiones, inclusive principalmente del padrastro. Pasaron 44 días, recordarán, a inicios de esta semana el propio ministro del Interior decía que las mejores unidades especializadas de la Policía Nacional están investigando el caso, que era próximo a resolverse. Sin embargo, llegamos al día 44 sin que se tengan novedades sobre el paradero de la pequeña. Se trata de una planta procesadora de ¿qué, Joelito? Alexis, ¿qué tal? Saludos a Sol, a los televidentes. Bueno, todo lo que quieran. En el laboratorio de cocaína vamos ingresando en el kilómetro 9, Mondavi, fracción Los Jazmines. Una importante incautación y un importante operativo tempranero. Por cierto, este operativo encabezado por el fiscal Manuel Rojas, que está aquí también trabajando todavía con todas las evidencias que se pudo incautar en esta vivienda, que de una u otra forma es un lugar propicio de expendio y fabricación de cocaína. Como verán ustedes, todo lo que se pudo incautar dentro de esta vivienda, algunos documentos de identidad también. Vamos a guardar un poquitito, el fiscal está con otro medio hablando, por lo tanto vamos a mostrar todo lo que va también en parte de la incautación. La balanza, pesaje, sí, exhaustivo para ya la comercialización. Y bueno, tenemos mucho por conversar con el fiscal también, cómo se logró llegar hasta este lugar, pero sobre todas las cosas también, quién es el detenido en esta vivienda. Vamos a compartir también con el fiscal que está hablando todavía ahí por teléfono. Y bueno, esta es la vivienda, hacemos el recorrido, todo lo que van también incautando. Este es, bueno, y aparentemente ¿Polito? Aquí se fabricaba zapatilla, ¿verdad? Zapatilla. O sea... Y esta zapatilla, cuando le encuentra a la policía, dice que él es un humilde vendedor de zapatillas. ¿Será la fachada La o...? modalidad. La famosa fachada. Sí, estoy saliendo a vender. Sí, estoy saliendo a vender zapatillas. Sí. Ahora... En el medio de la zapatilla iba todo en el medio de la zapatilla. Bueno, se descarta que sea también una especie de elemento como para ocultar la droga, en el caso de las mulas, por ejemplo, que, bueno, finalmente se ingenian para tratar de transportar las drogas entre las suelas. En ese caso es más bien fachada, no un elemento para ocultar la cocaína. Es para transportar, Alexia. Ellos transportan en la vía pública dentro de la zapatilla. Ya. Sí, salía una persona como vendedor y ya para entregar, el delivery operaba de esta manera. Con la zapatilla, dentro de la zapatilla iba la importante cantidad de dosis que solicita el cliente, cocaína que sale de este laboratorio, fracción Los Jazmines, en el kilómetro 9 Mondavi de Ciudad del Este. Y bueno, vamos a tomarle el tiempo ya al fiscal, ya que estamos corto de tiempo también, vamos a conversar con él. Fiscal. Sí, vamos a escuchar. Este producto estaría entre los 5 y 8 mil dólares aproximadamente en el mercado local, por kilo. Bueno, vamos a robarle el tiempo al doctor que está hablando con un medio de comunicación. Sí. Agradecemos también a los colegas que van dando el espacio de repente para poder compartir con el fiscal, y también ya ahora sí lo vamos a tomar al fiscal que ya tiene el tiempo. Doctor, una importante incautación, un operativo donde se pudo desmantelar este laboratorio. Sí, este es un laboratorio de procesamiento y refinamiento de pasta base de cocaína. Tenemos a una persona aprendida cuya especialidad es trabajar para otros grupos criminales. En esta especialidad su principal actividad consiste en misturar la cocaína, es decir, convertir la pasta base de cocaína en polvo, cocaína refinada a través de un proceso de mixtura. Él tiene acá todos los equipos caseros para esa actividad, incluso algunos precursores químicos, como así también él mismo se dedica y es hábil en inventar tácticas de ocultamiento de la droga. ¿Las zapatillas, por ejemplo, fiscal? Así mismo, él elabora también zapatillas, tiene todos los equipos mecánicos, digamos, para esa actividad, elabora zapatillas con doble fondo también para la ocultación de la droga, y es una persona que estaría trabajando para varios grupos criminales, a favor de varios grupos criminales en esa actividad. Es contratado con frecuencia por varios grupos criminales, tanto para el lavado de la cocaína como así también para
idear y ejecutar, digamos, trabajos de ocultación, digamos, de la droga con fines de transporte internacional. La incautación hoy aquí, la cantidad de drogas que se pudo incautar. Y un poco más de 8 kilos de cocaína refinada, es decir, ya que es el producto final, digamos, la cocaína ya elaborada, refinada. Además de todos los equipos de laboratorio, como también algunos insumos, y los equipos hidráulicos y de corte que tienen en el fondo de su patio para la fabricación de zapatillas con doble fondo. La pérdida para este grupo criminal, ¿cuánto ascendería? Y miren, lo que en realidad los grupos criminales están perdiendo ahora un especialista en la mistura de la cocaína, y no es precisamente el perjuicio económico lo que estarían sintiendo, sino el encierro penitenciario de alguien muy importante dentro de la cadena del tráfico internacional. ¿Cómo se llegó hasta esta vivienda? Tras una investigación de campo realizada por la SENA desde hace tiempo, esta persona era seguida desde hace mucho tiempo, muy difícil de encontrarlo. Muchos allanamientos se han practicado ya en forma infructuosa en busca de esta persona cuya identidad no se manejaba todavía. Pero como te le digo, una persona que estaría trabajando para varios grupos criminales. Ahí está. Muchas gracias al fiscal también por estos detalles. Estaba nomás observando, doctor, ¿hay criatura en esta vivienda o es una fachada también? Mire, este señor tiene su residencia en otro lugar y alquila viviendas para realizar su trabajo. No tarda más de 2 o 3 meses en cada vivienda, y en cada vivienda que alquila y donde reside temporalmente se muda con toda su familia y tiene hijos pequeños. Gracias, doctor. Muchas gracias también por estos detalles. Vamos a mostrar desde el frente de esta vivienda para que ustedes puedan entender de que no es una vivienda que llame la atención. Justamente nos comentaban que es muy difícil poder llegar hasta este lugar, pero felizmente se pudo desbaratar este laboratorio que de una u otra forma producía una importante cantidad de drogas y abastecía gran parte también de Alto Paraná. Una consulta más que nada técnica, Joelito, cuando hablamos de laboratorio de cocaína en nuestro país, ¿la materia prima llega hasta acá o finalmente la pasta base y en base a eso terminan procesando ya con las mezclas correspondientes la cocaína? ¿O hablamos de que la producción es netamente paraguaya? Acá, por ejemplo, no hay hojas de coca, o sea, tenés que importar una gran cantidad de hojas de coca para poder producir una importante cantidad de cocaína. Doctor, ya le traslado la pregunta al fiscal. Doctor, ¿cómo consiguen ellos lo necesario para fabricar? ¿Hay algún distribuidor? ¿Cómo llegan esto para poder ya elaborar aquí la droga? Y mira, normalmente los grupos de traficantes para quien trabaja este señor le proveen, digamos, de los materiales, fundamentalmente de la pasta base de cocaína. Es decir, los traficantes traen la pasta base de cocaína del extranjero y le contratan a para el refinamiento. Es decir, él no es propietario normalmente de las drogas que está manipulando. Produce para otra persona. Refina las drogas para otras personas, y las drogas que refina son de otras personas, es decir, de otros grupos de traficantes. Como le dije, tú realizas una actividad especializada dentro de la cadena del tráfico de drogas, y que es una actividad muy bien pagada, digamos, en ese ámbito. Gracias, doctor, por esos detalles. También vamos a recorrer esta vivienda todavía, Alexis, porque hay mucho por ahí, todavía por mostrar, porque queremos justamente también mostrarles a ustedes el equipo que tiene aquí en la parte trasera. No sé si ustedes están observando con las imágenes del compañero Héctor Benítez. Bueno, aquí está. Mira. Es bastante simple, pero también con esto él hacía todo lo que podía para disfrazar. ¿En qué parte colocaba? ¿Cómo era el modo? Porque estoy intentando entender. En la parte trasera, ahí está. De esta manera colocan ese. Acá pone la droga, acá coloca la droga y luego vuelve a ensamblar con la zapatilla para que quede más o menos, para que quede más o menos así, ¿verdad? Ellos cortan acá en el medio y colocan y vuelven a colar ahí. A compactar ahí. Sí, a compactar doble. Y utilizan la prensa que está ahí para poder... Esta prensa es la que utilizan. Y al menos no queda rastro, ¿verdad? Vos a simple vista mirás así y al menos no se nota de que fue cortada en el medio de la zapatilla, ¿verdad? Pero utilizan ese tipo de ya hecho para hacer la parte de abajo, ¿verdad? Que es cortan las zapatillas y utilizan... Las zapatillas viejas. Sí, las zapatillas, sí, justamente eso, ¿verdad?
Pero hay zapatillas nuevas también. Bueno, un trabajo bastante sigiloso, cuidadoso por sobre todas las cosas, porque para llamarte la atención, no sé, de repente un vendedor de zapatillas no te va a llamar mucho la atención en Ciudad del Este porque es lo que más hay, ¿entendés? Entonces, una estrategia bastante buena también para disfrazar esta operatividad para distribución de drogas e incluso para la entrega. Hablaba el fiscal de que esta persona es un especialista en la elaboración y es un brazo bastante importante para la producción también de los grupos criminales. Entonces se está desbaratando no solamente un laboratorio, sino estamos llevando a una persona sumamente importante en la distribución y producción de drogas. Se ingenian, se ingenian como sea para lograr trasladar. Son zapatillas que dejan huellas blancas. Y ahora, bueno, ya afortunadamente hablamos de la detención, se desbarata así esta red y estaremos atentos, Joel, a más novedades desde el este del país. Antes de cerrar, Sol, operaba en las redes sociales con la frase quédate en casa, nosotros te entregamos la zapatilla en casa. No te puedo creer. El delivery hasta de eso era. Mira, no sabes cómo vas a correr con estas zapatillas, dicen. Quédate en casa. No puedo creer. Sí. Bueno, gracias, Joel. Hasta luego, chao, chao. Hasta la próxima. El ingenio, el ingenio, lastimosamente para cosas malas. Mira si utilizan ese ingenio para cuestiones más positivas. Pero van a estar, no sé, a la prueba del COVID arrojando un resultado de 10. Sí, son 10 pacientes con COVID en este albergue que vemos en imágenes. La primera etapa se había realizado la prueba a los primeros 5, dieron positivo, posteriormente otras 5 personas fueron sometidas al test, también arrojando un resultado positivo. Finalmente esto obliga a que los compatriotas que ingresaron del Brasil hace muy poco tiempo extiendan su periodo de cuarentena según lo establecen las medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Nosotros tenemos últimamente en 2 ocasiones ya la constante de que el 50% da positivo nuevamente al test. Este es el caso otra vez nuevamente de que estas personas que fueron sometidas a su test de control dieron otra vez la mitad positivo. La carga es alta, el virus circula, ¿verdad? Pero son todos asintomáticos. Una vez que uno tiene el resultado positivo, lo que sucede es sí o sí el aislamiento, ¿verdad? Separar los grupos de manera a que los que están siendo negativos hoy sigan siendo negativos. ¿Cuánto es el total y cuántos son los positivos ahora? Y de este segundo grupo de negativos, ¿verdad? Que eran 20, se someten otra vez al test y 10 nuevamente dan positivo. Ahora, ¿cuál va a ser el protocolo? ¿Cuántos días tiene que esperar para el nuevo test? Y el protocolo es nuevamente 7 días de aislamiento y ahí nuevamente el test. Y ahí si da negativo entre 48 horas o dependiendo de la carga viral se vuelve a repetir, porque sí o sí son 2 test negativos como para que puedan finalmente salir de alta. ¿Estos estudios ya se hicieron aquí en el laboratorio biomolecular del hospital? Sí, estos estudios ya se pudieron realizar en nuestro laboratorio. Esto es acompañado netamente a través de la 5ª región en todo lo que es los servicios en el cual de bioseguridad. Sí, nosotros como 5ª región sanitaria somos luego los rectores de los albergues, ¿sí? Nosotros hoy tenemos 3 espacios acondicionados como para hacer los aislamientos y la separación de los casos, ¿verdad? Entonces en esos espacios hay un equipo multidisciplinario, ya sea administrativo, de la parte de alimentos, de la parte de médica, ¿verdad? Porque todas estas personas tienen fichas de las cuales diariamente se hace el chequeo correspondiente y por eso es que me atrevo a decir, ¿verdad?, que gracias a Dios los pacientes están todos estables, no presentan síntomas. Eso es algo positivo porque nos permite tener un buen pronóstico, si bien ya llevan bastantes días con nosotros, ¿verdad?
Bueno, hablemos acerca de este procedimiento llevado a cabo en la zona de Independencia, donde finalmente un procedimiento logró iniciarse en el departamento del Guairá. Esta diligencia se cumplió tras la denuncia de una mujer que aseguró que habrían falsificado su firma y, escuchen bien, retirado su nombre unos 22 millones de guaraníes. La representante del Ministerio Público se constituyó en la municipalidad en busca de evidencias que puedan afirmar o descartar la denuncia de Miriam Cubas de Rodríguez contra la municipalidad. Según los antecedentes, en el marco de la rendición de cuentas del intendente, se habría entregado el recibo de 20 millones de guaraníes que Miriam Cubas de Rodríguez expuso ante la Fiscalía asegurando que es falso. Bueno, en el marco del control que establecen los agentes militares en los ríos en las últimas semanas para evitar ingreso irregular de compatriotas a nuestro país para prevenir la diseminación del COVID-19, también han garantizado en este tiempo los procedimientos a fin de evitar el ingreso masivo de mercaderías de contrabando. Esta es una imagen que corresponde a un procedimiento llevado a cabo en zona del río Paraguay, específicamente sector de San Miguel Alto o Paraná. ¿Con qué se encontraron los intervinientes? Con al menos 8 embarcaciones de madera que presumiblemente son utilizadas para el transporte irregular de mercaderías. Bueno, con respecto a esta situación, la investigación que ya se lleva a cabo para intentar entender qué fue lo que ocurrió con esta adjudicación, que primero se adjudicó y posteriormente recién se dio la evaluación. Bueno, podemos decir que primeramente se generaba esta situación, la adjudicación tanto de Eurotec como Imedic en fecha del 3 de abril y recién el día 7 notificó sobre las evaluaciones, así como se declaró en su momento Pedro Santander. La tercera empresa, Altec S.A., que también participó de la licitación, presentó todas las documentaciones correspondientes para proveer de forma inmediata protectores faciales y protectores oculares. Sin embargo, no fue adjudicada. El día de ayer definimos la apertura de 2 sumarios, un sumario a cada una de las empresas proveedoras al Ministerio de Salud. Abrimos estos sumarios en base principalmente a dos grupos de elementos. Por un lado, la rescisión de los contratos por parte del Ministerio de Salud ante el incumplimiento de los mismos y por otro lado, el cúmulo de información emergente de la investigación de oficio que llevó adelante la Dirección de Contrataciones Públicas, que también concluyó el día de ayer con conclusiones muy similares a las observaciones respecto a la Ley de Contrataciones Públicas que hizo la misma Contraloría General de la República. Y esta información de la investigación de oficio será remitida al Ministerio de Salud, a la Contraloría y a la Procuraduría General de la República. ¿Hasta qué punto puede avanzar ese sumario en el sentido de recabar información atendiendo a que son empresas privadas, director? La Ley de Contrataciones Públicas otorga facultades plenas, competencias plenas a la Dirección de Contrataciones Públicas para indagar, averiguar, investigar y así justificar toda decisión tomada en el marco de sumarios a proveedores del Estado. Las eventuales sanciones que pueden emerger de un proceso sumario a proveedores del Estado van desde el simple apercibimiento, que es una suerte de reto por escrito, por así llamarlo, a la inhabilitación para proveer con todo el Estado, no solamente con la institución con la cual se incumplió, sino con todo el Estado, por un plazo que puede ir desde los 3 meses hasta los 3 años. De ninguna manera podría ser legal que primero se firme una adjudicación y después la evaluación. Hoy día en el sistema de contrataciones públicas
los documentos que están incorporados tienen una fecha adecuada y correlativa, independientemente de que, por supuesto, se dio con mucha velocidad todo. Tenemos en fecha 1 de abril la evaluación y en fecha 3 de abril la resolución de adjudicación y la firma de contrato. Ahora bien, somos conscientes y conocemos a través de los medios las manifestaciones y la denuncia, por así llamarla, expuesta por el funcionario de salud, que refiere a que en fechas posteriores habrían sido firmados los documentos. Consideramos que todo ese tipo de actuaciones que buscan analizar la conducta personal de los agentes son adecuadamente investigadas en el marco de sumarios a funcionarios y justamente toda la información producida en la Dirección de Contrataciones Públicas en el marco de la investigación es remitida a esos efectos al Ministerio de Salud para que puedan completar el análisis de responsabilidad personal ahí emergente. La secuencia siempre debe ser la indicada por la Ley de Contrataciones Públicas. Lo que permite la vía de la excepción es acortar los plazos y hasta el 27 de abril la vía de la excepción autorizaba a las instituciones públicas, como lo hicieron en casi todos los casos, a primero llevar adelante el proceso de selección, la adjudicación, la firma de contrato y recién después comunicar a la Dirección de Contrataciones Públicas. Hasta la fecha 27 de abril ese fue el procedimiento indicado para la ley, para la licitación por vía de la excepción, para la contratación por vía de la excepción por urgencia impostergable. A partir del 27 de abril decidimos cambiar la reglamentación y obligamos a todas las entidades públicas a que incluso en los casos de contratación por vía de la excepción por urgencia impostergable publiquen su pliego de bases concursales por lo menos por 2 días. Hablamos ahora de esta información que nuevamente movilizó al ámbito futbolero. Estamos felices, en mi caso particular, porque volveremos a ver a Cerro Porteño. Por ejemplo, hablo de mi caso en particular. Y quedó aprobado el protocolo establecido por los médicos de la Asociación Paraguaya de Fútbol en concordancia con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y ya prácticamente todo está listo para el retorno del fútbol paraguayo. Atención, existen 2 etapas. Primeramente el entrenamiento individual, posteriormente el colectivo. Y los partidos van a disputarse sin público. Atención, evidentemente todo esto va a depender conforme vayan avanzando las fases y sí, evidentemente no existe un retroceso con respecto a las mismas. Tras una larga reunión entre los 12 presidentes de clubes y también el presidente de la APF, finalmente se acordó la vuelta del fútbol profesional para el viernes 17 de julio. Se van a cumplir varias fases para llegar a este objetivo final. Además, el 22 de junio próximo ya se establecerá el entrenamiento colectivo de los profesionales. Como todos saben, esa fecha se ha marcado para que sea el 17 de julio. Entonces creo que ese es el hecho más importante de la reunión. También se ha tenido varios temas que se ha tratado. Uno de ellos es con relación a los test que tanto se venía hablando. Nosotros a través del Consejo Ejecutivo hemos aprovechado dicha reunión para poder manifestarle a los señores consejeros que la idea de la administración es cubrir no solamente los 35 test para los 12 clubes, sino que llevar adelante los 700 test semanales que se tendría que realizar para los 12 clubes, aparte para los árbitros y también para los que estarían como veedores y personal de la asociación. La ventanilla de pase, al libro de pases, porque estamos en una situación excepcional. Entonces, en primer lugar, permite que se abra el libro de pases cuando termine el torneo Apertura. Aun cuando no sean las fechas normales en donde generalmente están abiertas, nosotros podemos comunicar al terminar el torneo de apertura, la apertura del libro de pases.
Y además, también la FIFA ha expresado que aquellos contratos que han concluido el 30 de junio de común acuerdo entre el club y el jugador pueden extender ese contrato hasta la terminación del torneo clausura, sin ningún inconveniente. En el tema de escupir en el campo de juego, nosotros en el protocolo recomendamos no realizar ese tipo de conductas, pero no lo sancionamos, no ponemos nada en el reglamento, y también ayer llegó una comunicación de FIFA que avalaba esta tesitura, ¿verdad?, de no sancionar y sí recomendar evitarla. Entonces esa es la postura del protocolo en cuanto a ese tipo de conductas. Tras finalizar la reunión, accedió a conversar con la prensa el presidente del Club Olimpia, Marco Trovato, quien refirió estar contento con esta disposición y la vuelta del fútbol profesional. Además, aclaró de que ellos están trabajando activamente para dejar en condiciones el club y volver de la mejor manera. A lo que todos queríamos, así que estamos muy bien, muy contentos. La semana que viene se harán todos los test. Vamos a tener una semana de paciencia para que todos los equipos y los jugadores se hagan los test. Y si Dios quiere, a partir del 10 de junio los entrenamientos individuales y el 17 de julio vamos a volver a competir. Reunión muy fructífera, presidente. Sí, muy contento. Creo que se trató todo, se tocaron todos los puntos. Se amplió también la cantidad de jugadores que van a integrar la lista de buena fe. Se amplió también la cantidad de miembros del staff que se puede tener. Así que en ese sentido estamos contentos y del Olimpia nos vamos muy satisfechos y ya muy felices para poder iniciar de vuelta al fútbol. ¿Hasta cuándo se amplía eso, presidente? Vamos a tener, se levanta 30 jugadores en la lista y tendríamos como 15 miembros del staff, o sea, nos iríamos a 45 personas que vamos a poder trabajar alrededor de los jugadores. ¿Los cambios se mantienen 3? El público no se juega sin público, al menos hasta fin de año. Por supuesto, todo puede ser modificable conforme avance la cuarentena inteligente y se noten los resultados sanitarios. En relación a lo Y bueno, ya finalmente unos minutitos después inició esta conferencia de prensa. Está el ministro de Salud ahí, Ultimando los detalles y ajustes técnicos referentes al sonido. Ya comienza la conferencia de prensa. El resumen de la primera semana de la fase 2 de esta etapa, obviamente resaltando que es la cuarentena inteligente, y siempre insistimos, si hacemos bien las cosas, podemos continuar a la siguiente. Ahora sí, creo que ya ha iniciado. Están ajustando los detalles. Fernanda. A la tienda del ministro. Muchas gracias. Bueno, inicia la conferencia de prensa, habla el ministro de Salud. Compañeros de la prensa, agradecerles una vez más por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. Estamos hoy en nuestro reporte tradicional, semanal, respecto a la cuarentena inteligente de la fase 2. Queremos compartir con ustedes algunos datos, algunas acciones que se han dado en esta semana. Si bien es cierto, como ustedes ya saben, a esta altura también la valoración de los resultados es todavía un tiempo muy prematuro. Sin embargo, quiero compartir con ustedes algunos elementos. Bueno, en primer lugar, estos son algunos de los indicadores que ya conocen. Está un poquito cargada la diapositiva, pero esencialmente quiero poner su atención sobre algunos datos hasta aquí actualizados. Vemos que el número de casos activos está muy próximo en este momento a los casos recuperados, ¿verdad? Entonces eso resulta bastante auspicioso. En relación a la última semana, lo que hace a las camas asignadas a casos respiratorios y las camas de terapia intensiva, la ocupación de ellas está en un 14 y un 13% respectivamente, más o menos en la misma línea de lo que habíamos reportado antes de hacer la valoración para el avance a la segunda fase. También el número de consultas respiratorias ha tenido una declinación no muy significativa, como pueden ver en esta parte. Básicamente una ligera disminución respecto a los últimos números de la semana pasada.
Y en el histórico seguimos todavía muy por debajo de lo que veíamos el año pasado a esta altura en términos de consultas respiratorias y también de internaciones a lo largo del país. Sin embargo, hay que tener cautela porque, como hemos visto en los últimos días, sobre todo había un descenso de la temperatura y es natural también con el avance de la cuarentena inteligente que estos números pueden ir moviéndose a lo largo de la próxima semana, ¿verdad? También lo propio ha ocurrido, salvo este grupo de dos que representan los llamados al 154 con 1 y 2 síntomas, que ha tenido un pequeño repunte. En general siguen bastante estables los números. Lo propio ocurre con el histórico. También esto tiene que ver con una proyección, como dijimos la otra vez, usamos una analogía de cuando vamos por una ruta de noche y ponemos luz baja, una proyección a corto plazo y una proyección a largo plazo, que sería cuando ponemos luz alta, ¿verdad? La que podemos hacer a esta altura es la de luz alta, porque estamos haciendo una proyección con métodos matemáticos de lo que puede pasar de aquí a 3 semanas. Y eso más o menos se mantiene relativamente estable. El RO también, que es un factor de transmisibilidad que ya hemos discutido en varias ocasiones, se encuentra básicamente los mismos números, puesto que no se ha movido mucho. Algunas acciones que quiero plantear y que se han dado y se van a dar en las próximas semanas. En el ámbito de equipos de protección individual, el Ministerio de Salud ha decidido que en los pliegos de base y condiciones que se van a dar a partir de aquí, se va a dar participación a empresas que no sean del rubro tradicional de salud. Esto es exclusivamente en el ámbito de equipos de protección individual y, naturalmente, lo que tiene que ver con la documentación y lo que tiene que ver con las especificaciones técnicas no es negociable. Esto se da a los efectos de poder mejorar la competitividad y también mejorar las capacidades y las posibilidades de aprovisionamiento del Ministerio de Salud. Otra acción que me parece muy importante, sobre todo la que se ha dado con el sector de textil y el sector metalúrgico. En el sector textil, las empresas que están nucleadas en ese grupo han avanzado y es inminente el otorgamiento del registro sanitario, puesto que han llevado las pruebas adelante para lo que se conoce como batas quirúrgicas. Eso nos va a permitir en el mediano plazo poder hacer una provisión exclusivamente con materia prima y mano de obra nacional. Lo mismo ha ocurrido con el sector metalúrgico, que a partir de un prototipo que ahora tiene ya una cama acorde a los requerimientos de los hospitales con 3 articulaciones. Para que la gente entienda otra vez el concepto, nuestras camas, por ejemplo, de los hospitales de contingencia son camas sencillas que tienen una sola articulación, el respaldo que sube. Estas tienen 3 articulaciones y el prototipo que ha presentado la industria nacional, el sector metalúrgico, es acorde a esto, y entonces nosotros vamos a plantear una modalidad de compra que se conoce como acuerdo nacional. Para explicar en términos sencillos el acuerdo nacional, eso significa que el Ministerio de Salud va a establecer un precio. Por ejemplo, va a decir, las batas quirúrgicas vamos a pagar hasta este precio y hasta esta cantidad. Todas las personas, las industrias, por ponerlo en términos ya muy coloquiales, que se acerquen al Ministerio de Salud y pongan a la puerta del Ministerio de Salud estos insumos, en este caso las batas quirúrgicas o las camas, al precio que el Ministerio de Salud ha establecido hasta alcanzar la cantidad que el Ministerio de Salud ha establecido, entonces se compra directamente. Es un proceso de compra bien establecido y bueno, estamos trabajando con las industrias para poder ajustar eso, y ya próximamente con el registro que mencioné, que es inminente, sumado a algunos ajustes que debe hacerse en la Dirección de Contrataciones Públicas, entonces estaremos ya procediendo con ese tipo de compra, ¿verdad? En el interín todavía seguiremos haciendo compras también del exterior, a los efectos de poder ir ya disminuyendo la brecha que tenemos respecto a las metas en varios de estos insumos. Finalmente, en el día de la fecha, en pocos minutos más, de hecho les invito cordialmente a los amigos de la prensa para
participar de un pequeño acto que se va a dar en corto plazo. Entonces, la donación de China a Taiwán, entre otras cosas, he destacado algunas cosas que son un poquito más relevantes y más de conocimiento del público, pero en ámbito de equipos biomédicos tenemos camas eléctricas, monitores en los números que pueden ver ahí, termómetros infrarrojos, las mascarillas de ambos tipos, y estas mascarillas entonces van a darnos una provisión de aproximadamente mes y medio, 2 meses, aguardando los otros procesos de compra con otros organismos cooperantes, y también lo que tiene que ver con llamados habituales y algunas compras por vía de la excepción que vienen realizándose hasta ahora. Finalmente, un adelanto de los números del día de la fecha. Hoy se han tomado 912 muestras, tenemos un total de positivos de 17. Hay algunos ajustes que vamos a completar alrededor del mediodía que tienen que ver con el número de internados. Como saben, tenemos una persona en terapia intensiva que tiene una ligera mejoría. Esta persona tiene 57 años, es de sexo masculino, se encuentra internado en el hospital del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Quiero hacer una puntualización en lo que hace al porcentaje de las muestras. El 60% son de la comunidad y 40% de los albergues. En los últimos 2 días hemos tenido 5 casos sin nexo. Estos 5 casos sin nexo se han dado en la zona de Central y en la zona del Alto Paraná. Quiero puntualizar aquí una gran preocupación que tenemos desde el Ministerio de Salud. Tenemos nuestra gente que está coordinando actividades en Alto Paraná, naturalmente también aquí en el Departamento Central. En ese proceso y en las últimas semanas, varios de nuestros directores que están a cargo de distintos aspectos de servicios, de prestaciones, de terapia intensiva, del área epidemiológica, han detectado realmente que en muchas zonas tenemos una relajación del cumplimiento de los protocolos sanitarios. Entonces, quiero instar a la ciudadanía realmente porque esto sí representa un peligro y sobre todo un peligro para el avance de las fases. Quiero recordar que esta cuarentena inteligente siempre está sujeta a estos indicadores de los que hablé, y si estos indicadores empiezan a alterarse de forma negativa, entonces naturalmente vamos a tener que poner el freno de mano o incluso retroceder. Entonces es muy importante que haya un control ciertamente de las autoridades, pero lo más importante es el control ciudadano y seguir aferrados a lo que nos ha dado éxito hasta ahora, que es ese distanciamiento físico, las mascarillas, la higiene y el trabajo también rotatorio en cuadrillas. Realmente vemos con alguna preocupación. En contrapartida, también vemos varios colectivos que realmente se han ceñido estrictamente a los protocolos establecidos. Entonces quiero hacer un llamamiento para que todos juntos nos aferremos a estos protocolos, recordemos qué nos trajo hasta aquí y poder de esa manera seguir avanzando de manera segura con la cuarentena inteligente. Bueno, hasta aquí esta presentación. Con mucho gusto vamos a evacuar las preguntas que puedan tener los amigos de la prensa y agradecer una vez más a la ciudadanía todo el esfuerzo que han puesto y seguir en esa línea para que podamos avanzar como he dicho. Buenos días, ministro. Buenos días. Le quisiera pedir la autorización para hacerle 3 consultas, si bien son 2 los cuestionarios o las preguntas que nos tienen habilitados, por favor. Pero esto es Espero muy acordarme de todas nomás. Tengo problemas cuando me hacen más de una al mismo tiempo. Sí. Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sacó un informe oficial y bastante lapidario también, y prácticamente está desenmascarando todo lo que se hizo mal en este llamado y cuestionado llamado a licitación para la compra de insumos a las empresas IMEDIC y Eurotec. Hablan ahí, por ejemplo, de una colusión. Eso es un delito, tengo entendido, ministro, y por lo tanto acá ya se le puede involucrar también al Ministerio Público nuevamente sobre este procedimiento irregular.
Eso va a permitir que usted también en su informe sumario o en la resolución de sumarios que usted emita, ya involucre en este caso a los altos jefes que hoy están blindados en el proceso de investigación. Primera pregunta. Segunda consulta. El Senado le convoca al jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, para dar explicaciones sobre el uso de recursos. Y justamente ese uso de recursos es algo que está siendo bastante cuestionado. Por ejemplo, los 17.000 millones que ustedes entregaron casi a ciegas a estas empresas. Y usted acompañaría, ¿cómo ve ese pedido de informe que surge desde la Cámara de Senadores? Una tercera consulta es, tenemos un Julio Mazzoleni que pretende candidatarse para la presidencia de la República para el año 2023. Gracias, ministro. Muchas gracias. Bueno, en relación al informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, nosotros vamos a hacer el análisis pertinente. Lo que hace a lo que planteabas de la posibilidad de colusión es algo que ya va a estar en el ámbito de los órganos competentes que están investigando acá en el Ministerio de Salud Pública. Nosotros vamos a prestar la mayor colaboración. Les recuerdo que los procesos que lleva adelante el Ministerio de Salud también tienen un acuerdo con un código en Dirección de Contrataciones que hizo una evaluación preliminar de lo que se ha dado hasta aquí, ¿verdad? Respecto a, es una invitación que hace el Parlamento al señor presidente. Si el señor presidente y el Parlamento deciden o definen que salud vaya ahí, nosotros vamos a ir con mucho gusto, como lo haríamos y lo hemos hecho no solamente con las invitaciones que nos hace el Parlamento, sino de motus propio. El Ministerio de Salud ha ido en varias ocasiones para presentar sus proyectos, sus planes, así que no hay ningún problema, vamos a ir todas las veces que haga falta. Por otro lado, mi horizonte, y quiero dejarlo bien claro, mi único horizonte es el Ministerio de Salud Pública. Aquí esa es mi tarea, esa es mi misión y a eso me voy a circunscribir. Esa es la respuesta. Falta uno, ministro. Si en su sumario a los altos jefes que hoy, que son los directores, que son los que en todo momento tuvieron que haber dicho hagamos esto o no lo hacemos porque son los destinados por usted para dar el mando y decir, bueno, hagamos esto o no hagamos esto porque es irregular. Ellos están blindados hoy. En este sumario usted no los puso solamente a los de bajo rango, funcionarios de bajo rango. Sí. Ellos van a pasar ahora también, ya usted basado en DNSP, para ser parte del sumario investigativo por fin ya ahora, ministro. Bien, nadie está blindado en el Ministerio de Salud. Como he mencionado la vez pasada y les recuerdo, lo que he dicho es que en esta primera fase se ha sumariado a las personas que fueron sugeridas por el informe de Contraloría. La investigación sigue en curso, se van a sumar todas las personas que haga falta. Es justamente los órganos que están investigando aquí en el Ministerio y en todo caso también el departamento que está a cargo de la investigación interna también va a definir eso. Buen día, ministro. En el informe de contrataciones, y también lo habían dicho al inicio en el informe de Contraloría, hubo fallas desde el inicio en el proceso licitatorio de salud. Hablan, por ejemplo, en este informe de contrataciones que Salud no hizo el trabajo que debía hacerse primero para determinar el precio promedio de los productos que estaba licitando, que allí hubo ya irregularidades bastante visibles en este proceso, lo que pudo haber permitido que estas dos empresas se pusieran de acuerdo en elevar artificialmente el precio de los productos. En ese punto, hay gente que ya está siendo investigada como responsable de eso, de haber podido facilitar, elevar artificialmente los precios de los productos que se estaban comprando. Y por otro lado, ¿cuándo llegan o cuándo se van a estar ya concretando los contratos de esas próximas licitaciones que usted estaba anunciando también, ministro? ¿Y qué cambiaron en el proceso para evitar los errores de esta primera compra? Sí, bueno, en el primer caso hay que hacer una precisión. Esa premisa es incorrecta, digamos. No hay, en el caso de perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? La primera. El precio promedio de los productos. Ah, perfecto, muchas gracias, sí. Lo que ocurre es, y voy a hacer la precisión otra vez, el único precio que se fija aquí por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria es el que tiene que ver con los fármacos. Ni los insumos ni los equipos biomédicos tienen precio de referencia. Se hace en todo caso en base a un histórico de los procesos de compra anteriores. El Ministerio de Salud estableció
esos precios de referencia. Y todos los precios que fueron adjudicados estaban por debajo de los precios de referencia. O sea, eso quiero dejar bien claro y concreto. Pero o sea, no en hubo... en Contraloría y en contrataciones le observan que está mal ese procedimiento, que se debió haber hecho un estudio para determinar el precio promedio. El precio promedio se hace. Pueden hacer algunas objeciones sobre todo sobre la documentación o sobre el proceso en sí de cómo se determinó. Pero esos precios de referencia fueron determinados correctamente en el sentido de dónde provienen los datos, que tienen que ver con un histórico de las últimas licitaciones previas. Y también hay una fluctuación. Recordemos que hay una distorsión también del mercado. Yo varias veces les puse como ejemplo y les repito, en diciembre una mascarilla salía a 350, ¿verdad? En determinado momento de marzo la misma mascarilla salía a 4.000, 3.500, 5.000. Entonces ese tipo de cosas es lo que estamos planteando. Puede haber una objeción de parte de la Dirección Nacional de Contrataciones o de Contraloría respecto al detalle de por qué se dio o se llegó a ese precio. Pero en ningún momento se puso un precio que estuviera por encima de los valores del mercado. Y sobre las nuevas licitaciones, ¿cambiaron algo en el proceso para evitar los errores que se les observó en ambos informes? Bueno, las nuevas licitaciones, hay que recordar que en este momento tenemos a la Comisión de Control, digamos, de Supervisión de las Compras COVID. Entonces hay un proceso que tiene que hacerse. Además, hay que revisar, por ejemplo, que los procesos licitatorios no tengan estas empresas involucradas, porque estas empresas, como son empresas del rubro, que hace más de 10 años que están en proceso de compra del Ministerio de Salud, tenían todo el derecho, digamos, de poder presentarse a cualquiera de estos procesos licitatorios. Entonces, además de revisar todos los procesos que se han llevado adelante para poder hacerlo acorde a las recomendaciones que ha dado la Contraloría y ahora la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, entonces ciertamente algunas necesitan ajuste y ese proceso hay que revisar uno a uno. Ministro, ¿qué pasó de la jubilación para los médicos? Que está hace 3 meses la reglamentación, si usted habla de esto con el ministro de Hacienda, con el presidente, en las reuniones, hay médicos que están pidiendo ya, ¿verdad?, que pudieron jubilarse ya a esta altura, y otro, los equipos para el personal que diariamente está trabajando. Dicen que ellos compran sus equipos de protección todos los días, que es una situación diaria, si eso se les va a reembolsar, porque los equipos no están llegando y algunos incluso no quieren entrar a trabajar porque no tienen los equipos, es una denuncia concreta, y son amenazados de descuento, de suspensiones. ¿Cómo lidiar con esa situación diaria del trabajador que está ahí todos los días, ministro? ¿Y lo de la jubilación? Sí, lo de la jubilación está en el ámbito del Ministerio de Hacienda, como bien señalabas. No he hablado con el ministro de Hacienda en las últimas 2 semanas respecto a eso en particular, pero ciertamente en algún momento se dará esa conversación, no obstante está en el ámbito de Hacienda lo que tiene que ver. Por otro lado, a mí me gustaría una precisión de dónde hay esos problemas de insumos. Bajo ningún concepto, en ningún lugar, niego categóricamente que se haga una amenaza a ningún personal de blanco. Creo que hay que hacer una denuncia responsable. Nosotros, con toda humildad, si efectivamente los datos son correctos, vamos a hacer todas las correcciones que se puedan dar. Tenemos una distribución que yo les quiero invitar una vez más a que revisen el tablero del Ministerio de Salud, donde está claramente un banner de equipos de protección individual. Ustedes pueden entrar ahí, les va a mostrar cuánto se ha comprado, dónde se ha distribuido, a qué hospital. Entonces nosotros podemos hacer una correlación con eso, ¿verdad? Sí, pero nadie va a denunciar porque tiene miedo de ser sancionado, suspendido, quedar mal parado y no querer trabajar en la pandemia. Están comprando sus propios equipos. Denuncias que virtieron senadores, exministros de salud, exmédicos, médicos. No, y me gustaría... Se habilitaría una oficina donde si alguien compró, que lleve su factura y se le va a devolver lo que está gastando en protección. No hace falta, es solamente hacer la precisión de dónde es y nosotros vamos a investigar. Pero la otra vez también hicieron una denuncia de la supuesta renuncia de médicos por no tener equipo de protección individual. Nosotros no hemos tenido ningún pedido de renuncia, o sea, no hemos recibido ninguna renuncia en ese sentido. Entonces, yo creo que para que nosotros podamos ayudar y asumir las responsabilidades y en todo caso dar respuesta,
también necesitamos una información precisa que nos digan, en este hospital está este problema, ¿verdad? Muchas veces también la distribución de los equipos de protección individual se da de forma diaria para hacerlo de una manera racional, ¿verdad? Entonces, es importante que nos manejemos de la mejor manera, la manera más formal, para que yo también pueda dar la respuesta desde el Ministerio de Salud Pública. Ministro, hay documentos que vinculan y que incluso confirman la versión de Pedro Santander con respecto a las fechas y los plazos que se tuvieron en cuenta, que el 3 ya había resolución de quienes habían ganado la licitación, que el 7 recién se le remite al jefe de adjudicaciones los documentos del comité de evaluación. ¿Ustedes tienen conocimiento de estos documentos? ¿Van a utilizarlos, por ejemplo, para incluir a más personas? Como por ejemplo el jefe de adjudicaciones, Gustavo Barrios, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué rigores o qué puntos, características van a tener en cuenta para estas licitaciones que ahora abrirán a proveedores en general para evitar cometer nuevos errores y que se compren equipos deficientes? Sí, la investigación está en curso, como dije. Nosotros ya tenemos todos los organismos aquí en el Ministerio de Salud. Está la Fiscalía, estuvo en su momento la Contraloría, está la Secretaría Nacional Anticorrupción, está la Comisión, está la Auditoría, están todos representados. Yo creo que hay que dejar que esta investigación se maneje en el ámbito natural. Yo no voy a entrar en lo que tiene que ver con diálogos o demás. Me parece que no es sano que haga eso, y me parece que lo más prudente es que se lleve adelante la investigación, como dije, con total colaboración personal y también institucional. La siguiente consulta, ¿cómo se va a tener en cuenta el tema de las licitaciones? Bueno, las licitaciones se están trabajando de manera conjunta con la comisión que está supervisando esto en este momento. Entonces estamos revisando todos los procesos y llamados que se han dado en los últimos tiempos del Ministerio de Salud Pública, con la comisión en particular, todo lo que tiene que ver con el COVID, pero también estamos haciendo revisiones de otro tipo para atender a las recomendaciones que se han dado desde Contraloría y de la Dirección Nacional de Contrataciones, ¿verdad? Algunas de esas recomendaciones o varias de ellas se están llevando adelante, otras también tienen una explicación desde nuestro punto de vista de cómo se maneja salud, de las urgencias que tiene. Hay ciertos mecanismos que estamos ajustando y también estamos teniendo la colaboración muy estrecha, sobre todo de la comisión, ¿verdad? Pero usted mencionaba, vamos a abrir las licitaciones para proveedores en general. Sí. ¿Cuáles van a ser los puntos que van a tener en cuenta, ya que ahora no solamente se van a centrar en un grupo de empresas, sino van a ampliar el horizonte? Bueno, existen siempre ámbitos muy específicos. Lo que es distinto es que habitualmente el Ministerio de Salud Pública se circunscribe a las empresas que son del rubro, digamos, ¿verdad? Justamente porque en algunos siempre hay también un cierto riesgo que se plantea con las famosas empresas de maletín y demás, pero en este caso estamos hablando de empresas grandes que tienen mucha experiencia de mercados donde hoy estamos obteniendo los equipos de insumos y que no han incursionado hasta ahora en este rubro, y que queremos dar esa apertura, pero como dije, siempre bajo el marco de las documentaciones y las especificaciones técnicas siempre que hemos establecido. Ministro, siguiendo con la consulta de la colega y ampliando un poco esto, desde la intención a que se vuelva un hecho, tuvo la oportunidad de hablar con empresas que pueden hacer estos trajes de bioseguridad, el cual tengan, o cómo van a hacer con el tema de registro sanitario, que también es un punto muy importante, también el tema metalúrgico, las camas, si son empresas que están capacitadas en realidad, y mencionó ya usted el tema de las empresas maletines, esto va a ser un punto a cuidar bastante. Y lo otro, ministro, ya respondió usted que en este momento está abocado en el trabajo del Ministerio de Salud, pero le interesa hacer política alguna vez, ministro. Sí, nosotros mismos hemos tomado la iniciativa de contactar con el sector metalúrgico, con la industria textil también, a los efectos de que pudieran incursionar en estos rubros que no son tradicionales para la industria paraguaya, precisamente porque queremos generar la capacidad de poder abastecernos a nivel nacional, ¿verdad?
En los últimos días yo he tenido varias reuniones con el representante del sector textil y justamente también con la directora de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, y es por eso que les digo en anticipo que el otorgamiento del registro sanitario es inminente, porque ya sabemos que las pruebas que se hicieron para ver las especificaciones técnicas han arrojado resultados positivos, favorables. Entonces es un hecho. Lo mismo ha pasado con la industria metalúrgica. Nos ha presentado un prototipo de camas que reúne los requisitos para las necesidades que tiene el Ministerio de Salud para lechos convencionales. Entonces estamos realmente muy felices de que la industria nacional pueda hacer frente a estos rubros no tradicionales que antes ni siquiera abordaba, ¿verdad? Entonces eso nos da también un horizonte muy optimista para el futuro. Les va a llevar un poquito de tiempo para poder hacer la producción o la cantidad de producción que va a necesitar el Ministerio de Salud. Entonces nosotros vamos a hacer una transición, de la cual seguramente vamos a hacer algunas compras todavía a través de proveedores de afuera, por así decirlo, y eventualmente esperamos poder trasladar todos nuestros requerimientos a la industria nacional. Como he mencionado anteriormente, este cargo que yo ostento es un cargo político, ¿verdad? Ahora, mi horizonte, como dije, es el Ministerio de Salud Pública. Yo no hago política partidaria, pero naturalmente el Ministerio de Salud y todas sus políticas de Estado, sus políticas sanitarias son esenciales y forman parte de ese trabajo, ¿verdad? Estoy aquí muy convencido de la tarea que tenemos adelante y además muy cómodo en ese ámbito, ¿verdad? Pero mi horizonte, como dije, es exclusivamente el Ministerio de Salud Pública. Las restricciones establecidas en esta segunda fase, por ejemplo, las restricciones horarias, de que no se pueda circular desde las 9 de la noche en adelante, ¿no estarían violando normas constitucionales si ya se dieron las capacitaciones y ya la gente tiene conciencia de las medidas sanitarias? ¿Cuán necesarias son ese tipo de disposiciones? Sí, bueno, estas son medidas extraordinarias que se dan en el marco de la emergencia. Entonces, en ese sentido no se da, porque en el mismo sentido podrían también argumentarse que la restricción de la entrada de los compatriotas o cosas por el estilo. Pero esta es una situación extraordinaria que se enmarca en un ámbito jurídico distinto. Por supuesto, no es mi área de expertise, digamos, así que hay que trasladarlo un poco a los juristas, pero ese es el entendimiento que tenemos y esa es la discusión que ha llevado adelante, y sobre todo porque hay que tener en cuenta el bien común, ¿verdad? ¿Qué medidas específicas están tomando, ya que están preocupados en la zona de Ciudad del Este, donde todavía no hay laboratorios para hacer análisis y donde hay hospitales, donde faltan insumos médicos todavía y la gente no es atendida porque los médicos tienen miedo para atenderles a los pacientes sin insumos de protección? Y cuando llegan los productos que el Ministerio de Salud está comprando, finalmente usted había dicho 1 o 2 meses más, pero específicamente ¿cuándo? Sí, bueno, lo que tiene que ver con Ciudad del Este, uno de nuestros objetivos es justamente montar un laboratorio biomolecular también en la zona. Eso se empieza a partir del lunes, hay una adecuación edificia. Nuestra dirección pertinente hizo una valoración técnica de Ciudad del Este y finalmente ha definido el lugar donde va a estar ese laboratorio para todo el departamento, que es la Universidad Nacional del Este. Entonces hay unas adecuaciones de infraestructura que tienen que hacerse. Nosotros estimamos que estaría en condiciones de poder procesarse las muestras ahí en 2 semanas aproximadamente, ¿verdad? En el interín, las muestras ya no van a tener que venir hasta Asunción, se van a procesar en Coronel Oviedo, que queda mucho más cerca, que está también en una etapa de ajuste. En los próximos días seguramente va a tener la certificación plena, y en ese caso las muestras interín se instale el laboratorio biomolecular
en la zona de Ciudad del Este, entonces van a ir a procesarse a Coronel Oviedo, que va a agilizar mucho más el retorno de los resultados de ahí, ¿verdad? Por otro lado, bueno, Ciudad del Este es claramente una de las zonas que nosotros priorizamos, ¿verdad? Y remitimos gran parte de los insumos, equipos de protección individual, así que también les invito a ver el tablero, a ver cuál es la situación en ese lugar. Vuelvo a decir la misma recomendación, y lo digo con toda humildad, pero realmente el Ministerio necesita que nos ayuden, porque cuando se habla de una denuncia general, entendemos que puede haber algún personal médico en particular que diga, y no hay problema, pero que nos diga, por ejemplo, en el hospital de Hernandarias no tenemos equipo. Entonces nosotros chequeamos y vemos si es un problema de que el Ministerio no remitió la suficiente cantidad a la región, si es un problema que la región no distribuyó a los hospitales del departamento por alguna razón, o si es un problema de que el director del hospital distribuye los equipos de protección individual de forma diaria por una política de racionalización. Entonces, todas esas cosas decimos, nosotros somos transparentes desde un principio, siempre hemos mostrado los avances, pero también hemos mostrado las deudas históricas que tiene el Ministerio de Salud, y esas deudas no solamente no las cubrimos, sino que las mostramos abiertamente para que vean hacia dónde apuntamos y qué hay que hacer. Cuando llegan los insumos. Bueno, como ven, acá estamos, hoy estamos anunciando ya la llegada. Hoy les mostré lo que tiene que ver con la donación de Taiwán. Hay otras gestiones que se han hecho con organismos internacionales, como por ejemplo UNICEF, OPS, también otras agencias. También estamos la habilitación de la tienda virtual, es inminente la tienda virtual en la Dirección de Contrataciones, que nos va a permitir una compra rápida y efectiva de estos insumos. Y tenemos algunas de los procesos de llamado, compras por vía de la excepción, que están siendo analizadas en conjunto con la comisión en este momento, y que supongo que vamos a expedirnos respecto a ellas en los próximos días. Es absolutamente necesario que hagamos eso de la mejor manera posible, y creemos que con esto vamos a tener tiempo para poder hacer estos procesos todavía más eficientes y más transparentes, digamos. Muy buen día, ministro. Dos consultas puntuales. La primera relacionada al caso de los insumos médicos. En los últimos días se habló de la posibilidad de que el Ministerio de Salud opte por la figura de la anulación del contrato en vez de la rescisión, justamente para evitar el pago de la póliza. ¿Qué responde respecto a ese tema? Porque muchos creen que al no ejecutarse la póliza del seguro, entonces directamente quedaría en foja cero la cuestión. Y lo segundo, ¿cuál es el criterio que hoy tiene el Ministerio de Salud para la toma de muestras? Porque al inicio de la pandemia y la cuarentena se tomaba como criterio aquellas personas que presentaban síntomas relacionados al coronavirus, y ahora, como ya la cantidad de muestras, de toma de muestras aumentó considerablemente, queríamos saber si de repente las personas asintomáticas pueden hacerse igual, si existe algún lugar en el cual puedan acudir, porque si bien está la sede en la Costanera y la de San Lorenzo, una persona puede decir: yo quiero descartar si el contacto que tuve con X persona de repente no me contagia. O sea, ¿se puede dar esa posibilidad? O sea, ¿cuál es el criterio en general que se tiene en cuenta para esos casos? Sí, la toma de muestras en general ha ido ajustándose a lo largo del tiempo en virtud de lo que veníamos aprendiendo respecto al coronavirus y la situación epidemiológica del país. En todos los casos, sin excepción, el Paraguay ha sido más estricto que cualquier otro país de la región. Recordemos que desde el principio incluso nosotros mandábamos en aislamiento a las personas que venían de China, no era que le decíamos llamarnos si es que tenés síntomas. Y posteriormente, cuando se fue ampliando los sitios de transmisión comunitaria, también fuimos haciendo eso. Las tomas de muestras se hacían en los casos de síntomas e inicialmente solamente al cuarto o quinto día, ¿verdad? A partir de ahí eso ha ido evolucionando. Ahora en virtud de lo que hemos visto y aprendido y cómo se fueron dando los casos positivos, sobre todo los que venían de afuera, hoy ha tenido varias etapas, pero hoy lo que hacemos es lo siguiente: le tomamos muestra a cualquier persona que tenga síntomas respiratorios, cualquiera, sin excepción. Es más, aprovecho para
invitarle a todos los ciudadanos, porque es importante que vayan a los hospitales para tomarse muestras si es que tienen los síntomas, ¿verdad? Porque también vamos a tener influenza, también vamos a tener otros tipos de virus, y esa diferenciación se va a dar en los hospitales. Los hospitales están preparados para eso, están todos ajustados, no solamente en hospitales respiratorios, hospitales polivalentes, sino que todos los hospitales tienen un área donde evalúan a casos respiratorios. Las personas que vienen de afuera, antes le tomábamos una muestra, primero ni siquiera le tomábamos la muestra, esperábamos los 14 días, si no había síntomas, lo dejábamos salir. Después le hacíamos síntomas al día 14. Hoy le hacemos laboratorios al día 1 y al día 14. Y a los contactos, antes también le hacíamos esperar los 14 días. Ahora le hacemos test tan pronto tengan síntomas, como es de esperar naturalmente, o incluso le hacemos al día 14 aunque no tengan síntomas. O sea, se está ampliando muchísimo lo que tiene que ver con el testeo. Así que hoy invitamos a cualquier persona que tenga síntomas respiratorios a que se acerque al establecimiento de salud más cercano para que le puedan tomar una muestra. De hecho, eso es una alta contribución ciudadana, ¿no? Respecto a la primera pregunta sobre la rescisión o la anulación de contrato, la figura en sí responde respecto a eso, si es que se va a usar la rescisión o la anulación de contrato. Perfecto. Sí, disculpen que me cuesta parecer el tema de las dos preguntas o tres. Bueno, no, el Ministerio de Salud ha establecido claramente lo que tiene que hacer, que es una rescisión del contrato, porque esa es la forma en que puede ejecutar la póliza. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Quiero hacer también una importante salvedad ahí. Más allá de las faltas administrativas que fueron identificadas por el informe de Contraloría y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en ambos informes no hay una recomendación de anular el proceso. Creo que eso es muy importante que la ciudadanía entienda, lo cual establece que más allá de las recomendaciones, las faltas que pueda haber, hay un proceso que se ha llevado adelante con la suficiente efectividad o cumplimiento, más allá de todas las objeciones, que hace que no sea necesario hacer una anulación del proceso. Ministro, ¿cómo está? Sobre los 99 millones de dólares ejecutados, ¿cuál fue el destino hasta ahora de esto? ¿Cuánto se destinó a la gratificación de los enfermeros y médicos? ¿Cuánto corresponde en total? Y otro tema también, la situación de los pacientes oncológicos, cuál es el trabajo que están realizando para dar solución a los mismos, porque están yendo de un centro hospitalario a otro. Y uno cortito tercero, ¿le gustaría ser presidente de la República, sí o no? Sí, bueno, en la primera pregunta, mayormente el adelanto que tuvo que ver con esta CD36, otros procesos que están obligados en este momento. A la fecha no se ha pagado las gratificaciones, así que no forma parte, digamos, de la ejecución de esto. La mayor parte de todo lo que hemos traído hasta ahora han sido parte del presupuesto natural del Ministerio de Salud Pública. Con eso hemos comprado y planificado estos equipos de protección, o gran parte de ellos que ya se distribuyó, ¿verdad? Entonces, no ha habido todavía el tema de la gratificación. Me acuerdo la tercera, pero no la segunda. La situación de los pacientes oncológicos. Bueno. La parte de la situación oncológica naturalmente tiene que continuar con el tratamiento. En algunos casos hemos tenido dificultades de las empresas proveedoras, porque con la logística ha sido muy afectada para la llegada de los medicamentos. Entonces, el Ministerio de Salud lleva adelante, por ejemplo, las compras que se dan por los canales naturales, por las licitaciones y demás, o aquellos que se dan por vía de algún recurso de amparo. Pero muchas veces la provisión está complicada por un tema logístico de aprovisionamiento también de las empresas proveedoras. En lo que tiene que ver con el Hospital Nacional, el Ministerio de Salud, a través de su sistema de salud, tiene que hacer una valoración de cuál es la forma más eficiente, efectiva y segura de poder dar esas prestaciones a los pacientes, a los ciudadanos paraguayos, ¿verdad? Estamos trabajando en eso
En el día de la fecha vamos a tener una reunión también con el grupo de pacientes del Hospital Nacional, a quienes esperamos dar una respuesta favorable, pero se le va a dar una respuesta. El sistema, de hecho, el sistema de salud pública tiene ofertas de tratamiento integral en el ámbito oncológico fuera del Hospital Nacional. Entonces lo que vamos a definir es cuál es la mejor forma de poder dar respuesta a ese grupo particular de pacientes. Teniendo en cuenta que aún no tenemos pacientes con COVID en los hospitales, ¿no están siendo dejados de lado sin motivo aparente? No deberían ser, así que si hay algún problema de ese tipo, hemos recibido algunas denuncias, hemos abordado cada una de ellas, y si eso ocurre realmente necesitamos que generen las denuncias pertinentes, porque justamente los hospitales están divididos, pero la idea es que las atenciones que sean necesarias de enfermedades crónicas no transmisibles, entre las cuales está justamente la enfermedad oncológica, tengan la respuesta. Lo mismo se da para el área materno-infantil también, ¿verdad? Y en lo que hace a la pregunta de aspiraciones, como dije, mi única aspiración y mi compromiso con el señor presidente tiene que ver con el Ministerio de Salud Pública. ¿Se ve como presidente del mundo? ¿Perdón? ¿Se ve como presidente del mundo? No, es lo que estoy diciendo. No, yo me circunscribo al área del Ministerio de Salud Pública. Ministro, una consulta. ¿Se van a reforzar los controles, digo yo, en la frontera seca, a sabiendas que este hombre de 57 años ingresó por la frontera seca, ya que es un trabajador de camiones? ¿Se van a reforzar en esa zona la frontera seca? Y por otra pregunta, ¿cuál es el tratamiento que tienen estas personas que están en los albergues ya con casos positivos? ¿Cuáles son el tratamiento que se le dan a estos pacientes en los albergues? Perfecto, muchas gracias. Bueno, efectivamente el sector, digamos, transportista es absolutamente esencial, porque en ningún momento fueron afectados, de hecho, por la cuarentena, precisamente porque es absolutamente esencial que lo que tiene que ver con la provisión de alimentos, por ejemplo, de medicamentos, de ciertos insumos estratégicos para el país, no puede interrumpirse, ¿verdad? Entonces, desde un primer momento, tanto los gremios, los sindicatos, el sector transportista que tiene que ver con las cargas, digamos, ha tenido la mejor predisposición, y ellos mismos son los que han pedido en reiteradas ocasiones, ante mínimos síntomas, el poder ser testeados. Me refiero sobre todo a las personas que trabajan en los camiones, ¿verdad? Sin embargo, en los últimos días hemos detectado al menos 3 casos que tienen que ver con ese sector, y entonces naturalmente eso ha generado la necesidad de poder ajustar e incluso de poder hacer un poco más estricto todavía los protocolos. Ya tenían un protocolo, muchos de estos camioneros, la instrucción que tienen es: llegan al país, limitan al máximo su interacción con la sociedad, dejan su carga, permanecen en sus habitaciones de hotel o casas donde están, tienen la instrucción de no interactuar, y ante el mínimo síntoma son chequeados, o ante la presencia de algún caso sospechoso en su entorno, ¿verdad? Eso va a hacerse todavía de manera más sistemática, y precisamente en este mismo momento el doctor Sequera está en plena reunión con ese sector, ¿verdad? Así que se va a afianzar eso, ¿verdad? Sí, ¿van a pedir de las Fuerzas Armadas más control en esa zona, en la frontera seca, con este sector principalmente, ministro? Sí, yo estoy seguro que todos los organismos, digamos, de control, de seguridad del Estado están en eso, y siempre hay algo que se puede perfeccionar. Pero no quiero dejar de enfatizar el hecho de que nosotros como ciudadanía tenemos que ejercer un control social sobre esto, porque más allá del paso en la frontera, que necesariamente tenemos que cuidarlo, también tenemos que ver lo que está ocurriendo en nuestro entorno, ¿verdad? Porque ahí vemos cierta relajación con mucha preocupación, ¿verdad? Y aquí en este barco estamos todos juntos, ¿verdad? Si se porta bien la mayor parte, pero una parte no se porta bien, eso pone en riesgo a toda la tripulación, ¿verdad? Así que tenemos que estar realmente con mucho cuidado. Y la segunda consulta sobre el tratamiento que se le da a las personas en los albergues que dan positivo a... Sí, bueno, en los albergues, tan pronto dan positivo, se da una redistribución de estas personas que son llevadas a lugares donde están solo casos positivos. Quiero recordarles el perfil de las personas mayoritariamente en los albergues.
Estamos hablando de personas jóvenes. Estas personas jóvenes son trabajadores habitualmente de la construcción o la industria textil. La mayoría viene de San Paulo. Muchas de estas personas no solamente trabajan, sino viven literalmente en estas empresas y han perdido su trabajo y llegaron en varios días hasta aquí. La mayoría son jóvenes, fuertes, asintomáticos, son positivos en el test. Y la mayoritariamente se han contagiado por el camino, ¿verdad? Pero la estrategia, hay un protocolo interno de redistribución y casi ninguno de estos ha tenido síntomas, con muy pocas excepciones, ¿verdad? Buen día, ministro, ¿cómo le va? El par de consultas que quisiera hacerle. Primero, con respecto a las metas COVID que aparecen en la gestión COVID. Algunos insumos, en el caso de las mascarillas y los tapabocas, están en el 50% del cumplimiento de esas metas. Otro equipo de bioseguridad para el día a día están incluso muy por debajo. La pregunta apunta a esto. ¿Esas metas se van a cumplir con lo que el ministerio adquiera o ya se van a sumar las donaciones? Esa es una consulta. Sí. La otra, ministro, tiene que ver con el caso de los insumos también, el caso que tanto se viene hablando. El ministro Yucio había planteado la posibilidad de solicitar que no sean retirados esos insumos del parque sanitario, considerando que tienen que tener las especificaciones sanitarias y la autorización de la Dirección de Vigilancia Sanitaria. Y por otro lado, ministro, dentro de esa misma consulta, ¿usted planteará otro tipo de figura judicial o penal con respecto a eso que había dicho, que estos insumos, en el caso de las mascarillas, podrían haber puesto en riesgo la vida del personal de Branco? Esas son las dos primeras preguntas. Muchas gracias. Hay que recordar que las metas que están establecidas en ese tablero del Ministerio de Salud Pública están orientadas a más o menos entre 3 y 6 meses de asumiendo una crisis de la epidemia. Entonces, esa crisis, afortunadamente, merced a la gran colaboración de todos los ciudadanos en Paraguay y a las medidas que se han tomado, han generado un escenario un poco más complejo, como por ejemplo los trajes de protección, los famosos mamelucos. Y también hay otro factor que adiciona a la complejidad, que tiene que ver con que, por ejemplo, algunas agencias, organismos cooperantes ya tienen contratos abiertos afuera con proveedores certificados con precios muy competitivos. Entonces, todas esas variables tiene que tener en cuenta el Ministerio de Salud Pública y ese proceso de planificación es bastante complejo. Ministro, con relación al mismo portal de gestión COVID, aparece una lista de empresas que están en incumplimiento. Si no me equivoco, la última actualización de la lista creo que fue el 25 de mayo. Ahí no aparecen aún las dos empresas vinculadas al proceso fallido de las compras de China, Eurotech e Insumos Médicos. Pero una falta de actualización solamente de la lista. Y por otro lado, ministro, para dejar si podría dejar una reflexión con respecto a la situación que está viendo ahora. Parece que se extendió ese porcentaje del 20 al 30% que no cumplía con las restricciones de la cuarentena. Ahora parece que se extendió al 50%, Bolón. Sí, bueno, como te decía, realmente nosotros vemos con mucha preocupación el relajamiento en algunas áreas. Es absolutamente esencial eso, ¿verdad? Absolutamente esencial. No te pude escuchar bien la primera parte de la pregunta. Con relación a la lista de incumplimiento de proveedores. Sí. Bueno, debe ser una cuestión de actualización, pero quiero dejar bien claro que con este proceso que está actualmente en investigación de presuntas irregularidades y de la mora, eso automáticamente inhabilita a estas empresas. Incluso mencioné antes que hay algunos llamados, algunos procesos de compra que son más o menos contemporáneos, por así decirlo, con la compra por vía de la exención número 36, en donde algunas de estas empresas están. Entonces todas ellas naturalmente no pueden ser objeto de adjudicación por esta situación. Ministro, ¿cuándo se definirá el posible retorno del fútbol según la propuesta de la APF? La relajación de la gente ante las medidas sanitarias podría ser en los próximos días de frenar eso.
Y la situación de la senadora Lilian Samaniego, quien salió del país, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con la APF, ¿verdad? La Asociación Paraguaya de Fútbol, es naturalmente la que define cuándo se puede reanudar eso. Naturalmente, cuando las fases de la cuarentena inteligente den lugar para eso, ¿verdad? En este momento, los deportistas profesionales de deportes colectivos pueden hacer entrenamiento individual. Y eso están trabajando en un protocolo. Nosotros estamos trabajando muy de cerca con ellos a través de personal del Ministerio de Salud Pública. Incluso el propio viceministro Portillo ha liderado esas comunicaciones de manera institucional. Nosotros damos las directivas que tienen técnicas, por así decirlo, y bueno, son ellos los que definen cuándo se va a dar. La fase posterior, probablemente el deporte profesional del fútbol, sin público, estaría en una fase relativamente más cercana, ¿verdad? Creo que han habido declaraciones respecto a julio, que desde el punto de vista nuestro, con el avance de la fase, si no hay interrupción, entonces suena como una fecha razonable, pero esa es una decisión exclusivamente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿verdad? Así que vamos a aguardar un poco cómo va esto. Y sí, varias veces hemos dicho que la definición del retroceso, el estancamiento en el avance de la fase, se da estrictamente de acuerdo a estos indicadores sanitarios. Así que en la medida que esos indicadores nos muestren algunos valores que sean preocupantes o que estén en zona roja, naturalmente vamos a tener que tomar esa decisión, ¿verdad? Así que yo les insto a los ciudadanos que podamos capitalizar, digamos, este esfuerzo que hemos llevado adelante, ¿verdad? ¿Y la situación de la senadora que consulté? Bueno, en líneas generales quiero hablar un poquito del procedimiento, ¿verdad? En los casos en que hay una cuestión sanitaria de por medio, una cuestión, por ejemplo, de salud o demás, el Ministerio de Salud eleva o da su parecer al CODENA, que es el que define, digamos, la entrada o salida de las personas al país, ¿verdad? Desde ese punto de vista, es el CODENA el que ha otorgado el permiso a la senadora, precisamente, tengo entendido, por razones de este tipo o humanitarias, ¿verdad? Lo que queda claro es que a su retorno al país deben guardar la cuarentena pertinente, ¿verdad? Desde el punto de vista de salud, a nosotros nos importa mucho el ciudadano que sale pero va a retornar. Ese tiene que tener todos los protocolos sanitarios. El que va a salir, digamos, y no retorna, ahí nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente. Gracias, ministro, por esta conferencia. Bueno, la conferencia de prensa del ministro Julio Mazzoleni, que termina de esta forma, él anunciando también todo lo que tiene que ver con esta situación, también aquí de lo que se teme más que nada también con las personas que están en Alto Paraná y estos casos 5 hasta el momento sin nexo, que todavía tienen la enfermedad activa, aparte de lo que mencionaba también, y los nuevos números que después, ya cerca del mediodía, seguramente Alexis Sol, se estarán ampliando. 17 positivos en esta jornada, suman ya 917 en total los casos de COVID-19 en nuestro país. Gracias Fernanda. Extensa conferencia de prensa, en instantes vamos a ir desglosando punto por punto todas las actualizaciones. Muchas gracias, Fer. 10 de la mañana con 6 minutos, temperatura de 21 grados. Sol, ¿usted tiene consejitos para en tiempos de cuarentena? Evidentemente muchos no supieron administrar ciertos niveles de ansiedad. Por lo general también esto tiene sus consecuencias y derivaciones. Estamos con la doctora Evelyn Bordón, directora médica del Centro de Adicciones. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buen día Alexis, buen día para Solange también. Bueno, me preocupaba mucho este tema, principalmente en el sentido de que a lo mejor, si bien existen muchos canales, el Centro de Adicciones es finalmente uno de los que maneja más datos con respecto a adicciones. Los que están siguiendo su tratamiento, ¿cómo va el tema con respecto también a los protocolos de sanidad, doctora?
Bueno, el tema de la pandemia y que es sin precedente alguno, a nosotros también nos sorprendió, fuimos adaptándonos, por supuesto con todos los protocolos. El Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones, hoy día Centra, ¿verdad?, también empezó a responder a la demanda. En ningún momento se suspendieron las atenciones, pero abocándonos a los protocolos fuimos atendiendo en la medida que se iban demandando las consultas, así como también la internación, porque nosotros contamos con una internación programada, voluntaria, más todavía para los adultos, porque también contamos con internación para adolescentes y niños. Entonces, esto también nos hizo reinventar un poco y pensando en cómo podríamos nosotros internar pacientes, realmente desde el momento de la circulación comunitaria, ahí fue cómo internar pacientes que probablemente puedan estar con el virus y que le puedan infectar a los otros pacientes. Entonces, ahí nos reinventamos un poco y programamos, adaptamos la internación. Nosotros le llamamos una internación cuarentenal, le llamamos, ¿verdad? Porque con los protocolos, incluso sobre la base de los protocolos de albergues del Ministerio de Salud, entonces creamos un protocolo de internación con mínimos pacientes, hasta ahora hasta 6 pacientes internados, ¿verdad? Tanto para adolescentes y niños como para adultos, y eso es con un mínimo, o por lo menos tienen que estar internados con todas las medidas que dicen los protocolos, tienen que estar internados ahí por 2 semanas, que son 15 días. Entonces, una vez pasados los 15 días, si no presentan síntomas, entonces para los adultos mantienen hasta los 20 días, terminan los 20 días de internación, y para los niños y adolescentes la internación es un poquito más larga, que es hasta 30 días. Directora y doctora, le consulto, con todo este tema, ¿verdad? Y hablábamos muy bien de la salud mental, y más aún cuando uno habla de estar luchando contra una adicción, ¿han recibido llamadas de muchas personas con recaídas, con esos famosos síndromes de abstinencia para la contención? ¿Cómo se manejó también en ese sentido? Más que llamada, algo que nos sorprendió un poco, hasta ahora a mí incluso me llama un poco la atención, porque si bien es cierto, siempre tuvimos como mucha demanda, porque yo suelo decir, por suerte las personas acuden y piden ayuda, ¿verdad? Sí. Pero en este momento, de repente, y es lo que un poco se describió también en otros países que ya pasaron por esta fase, la demanda fue en demasía, ¿verdad? Así en avalancha. Tenemos muchos pacientes que consultan, o muchos usuarios que consultan por primera vez, le decimos nosotros. Más que recaídas, son personas que buscan ayuda por primera, por primera vez. Tenemos muchísima demanda ahora, y esa demanda que tampoco podemos responder en su totalidad, pero lo estamos tratando de hacer. Sí, creemos que el problema del encierro, de la restricción de salidas, cuando pasamos más que antes que de la cuarentena inteligente incluso, ¿verdad? Todo eso hizo como desbordar un poco dentro de las familias, dentro de las casas, y por supuesto las recaídas de la dependencia o algún tipo de sustancia, o incluso está descrito el cambio de consumo. Por ejemplo, el que antes consumía un tipo de droga, ahora consume otro tipo de droga porque es a lo que tiene acceso. O sea, claro, en base a la disponibilidad también de la que consumía anteriormente. Sí, o sea, por ejemplo, el que consumía cierto tipo de droga, ¿fue a una más barata, una más cara? ¿Cómo podría segmentarse? A la que tenga más acceso. A la que tenga más acceso. Sí. Inclusive podrían ser algunas pastillas, algunas medicaciones, aquellas La demanda suele ser más con el alcohol. Más con el alcohol. Porque uno tiene más acceso con alcohol, ¿verdad? Y más todavía que... por eso les decía, está descrito que durante la cuarentena las personas como que no salían, dormían más tarde, entonces despertaban más temprano, tenían menos actividad física, menos distracción.
Muchas personas tienen pocas herramientas personales como para poder tener actividades, para poder generar actividades de distracción en la casa, ¿verdad? Entonces todo eso les provoca así como mayor ansiedad y por supuesto no pueden controlar esa ansiedad, entonces ahí es que buscan una sustancia como para apoyarse en eso, ¿verdad? Sin contar con las personas que no tienen hogares, que tienen un hogar disfuncional, sin contar con ese tipo de situaciones. Ahora, yo no sé si ustedes trabajan en conjunto, esta es una última consulta de mi parte, directora, con algunos centros de apoyo. Por citarle un caso, el de la hermana Regina, algunos o las personas que padecen de la enfermedad se sienten sustentadas y apoyadas en otra persona que tiene la misma enfermedad. Entonces, por una cuestión del COVID, las reuniones a lo mejor tuvieron que suspenderse. ¿Están trabajando en eso? Nosotros siempre trabajamos en forma conjunta con los grupos de autoayuda, ¿verdad? O sea, que con los centros de rehabilitación, ¿verdad? Pero hoy día los grupos están suspendidos. Están suspendidos, sí. Sí, evidentemente. O sea que hoy día los grupos están suspendidos. La oferta que se está haciendo desde distintos centros y distintas organizaciones son las videoconferencias, las videollamadas, pero yo creo que es una cuestión cultural porque la percepción que tengo es que las personas no sienten el apoyo cuando es por vía telefónica o por videollamada, ¿verdad? Sino que quieren ese contacto cercano y es lo que no podemos con el problema ahora del virus, ¿verdad? Directora, tenemos muchas consultas que vamos a estar trasladándole seguro en otra oportunidad por una cuestión de tiempo. Le agradecemos por esta entrevista y estamos a la... Vivo y en directo, dos informaciones de último momento con nuestra compañera Blanca López. Bueno, muchas gracias, compañeros. Sol, Alexis, audiencia C9N. Estamos en el Juzgado Penal de Garantías número 2, Secretaría número 4, Juzgado de Cordillera, donde fue convocado tanto Reiner Helmut Oberhuber y Lilian Zapata, madre de Juliet, para una audiencia ante la jueza Blanca Báez para la extracción de datos de todos los celulares incautados que pertenecían a estas dos personas. Tenemos en imágenes a Reiner, que es el que está de espalda, está su defensa. Ambos han llegado hace aproximadamente una hora al juzgado y se está procediendo a la inspección de cada uno de los celulares. Esto se hace, Alexis, Sol, como anticipo jurisdiccional de pruebas y por eso se hace ante el juzgado para que todos los datos extraídos de estos celulares puedan ser utilizados como prueba posteriormente cuando se llegue a un juicio oral y público. Ahí vemos que Reiner está hablando con su abogado, explicándole algo a la jueza. No sabemos exactamente qué es lo que ocurre, pero hace instantes el abogado de Reiner se levantó y se dirigió hacia la jueza, en tanto y en cuanto la uniformada de la Policía Nacional procede a la apertura de los celulares para posterior extracción de datos que pueden ser vitales en la investigación para saber el paradero de la pequeña Juliet, desaparecida el 15 de abril. Estos celulares fueron incautados el día 21 de abril, cuando tanto Reiner como Lilian Zapata estaban en la casa y se hacía, Alexis, la verificación, una vez más, de la casa en Monte Pacaná y allí la pareja mantenía una comunicación vía mensajes de texto y recibían varias llamadas, pero también posterior a eso se había dado positivo el luminol a sangre. Es lo que estamos viendo en estos momentos. Se encuentra el fiscal Maldonado también. Una notebook está siendo verificada. Sería presuntamente la notebook que pertenece a Reiner Oberhuber. Y es lo que están dando apertura delante
de la fiscal Blanca Báez. Ahí lo vemos a Reiner por momentos bastante nervioso, Alexis Sol, y también se ve algunos equipos aparentemente que serían de almacenamiento de datos. No sabemos capacidades ni nada porque estamos viendo de lejos, pero son muchos equipos los que tienen que, se les tiene que extraer los datos de tal manera a que esto forme parte ya de la carpeta fiscal en una posterior, para alguna, a ver, cuando van a presentar ya cargos contra estas personas. Pero vamos a la noticia de último momento también que nos llega de Mato Grosso, Brasil, compañeros. Ya ha informado Interpol Paraguay que recibió la comunicación de la detención de Wilson Acosta Márquez. El mismo es de la zona de Upejú. El mismo era buscado desde el 2014, cuando se produce el asesinato de Pablo Medina en la zona de Upejú. De acuerdo a las investigaciones, Wilson Márquez es el principal autor del crimen del periodista. Es el mismo habría disparado y también hecho la planificación para el asesinato de Pablo Medina. El mismo fue detenido por la compañía independiente de la Policía Militar de la ciudad de Campo Verde. Había un intercambio de información entre sus pares de la Interpol aquí de Paraguay y finalmente fue localizado. El gran problema es que también Wilson Márquez, el hermano de Neneco, el supuesto autor moral, tendría una causa también en el Brasil por el homicidio a un policía en ese país, por lo cual también es buscado. Son informaciones preliminares en relación a lo que significa la detención de Wilson Márquez, que huyó al Brasil posterior al crimen de Pablo Medina, al igual que su hermano Neneco, que finalmente fue traído nuevamente a Paraguay.